Muy bien, chicos, muy buenos días. Estamos con el aula de quinto grado de secundaria. ¿Sí, chicos? Vamos a realizar nuestro quinto tema de geometría. En esta ocasión, ¿no? En esta oportunidad, vamos a realizar lo que son las aplicaciones de congruencia. ¿Sí? La clase pasada vimos lo que era algo referente a la congruencia, pues el día de hoy vamos a ver sus aplicaciones, cómo se aplican con diversas propiedades que existen. En primer lugar, tenemos estas aplicaciones, ¿no? El famoso teorema de la bisectriz de un ángulo. ¿En qué consiste eso? Que cuando trazamos una bisectriz, ¿no? Nuestra primera cosa que se nos viene a nuestra mente, ¿no? Es que esa bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales, ¿verdad? Pero en tema de congruencias también se aplica lo siguiente. Cuando yo trazo una bisectriz, ¿no? Y de esa bisectriz trazo dos perpendiculares, una a cada rayo, ¿no? Perpendiculares ya saben que es porque se forma un ángulo de 90 en cada lado. Mi teoría dice que esa línea, esa unión de EF y EH van a ser congruentes, ¿sí? Si por ejemplo este es alfa y este es alfa, estas dos medidas serán iguales, ¿sí, chicos? Ojo con eso. Igual OF será igual a OH, ¿sí, chicos? Tenemos el teorema de la recta mediatriz de un segmento. ¿En qué consiste esta recta? Bueno, aquí nos dice que cuando yo tengo una mediatriz, ¿no? O sea, una recta que se traza formando una traza perpendicular que forma un ángulo de 90 grados, al formar ese ángulo de 90 grados, según el teorema de la mediatriz, mi base se va a ver dividida en dos partes iguales. Ojo, la mediatriz no necesariamente tiene que ser dividida desde el extremo más alto. Puede ser dividida desde cualquier parte del triángulo, ¿sí? Siempre y cuando forme en su base dos partes iguales, ¿sí? Por eso dice que acá PA será igual a PB también, ¿sí? Este es un triángulo isósceles. Muy bien, tenemos el teorema de los puntos medios. En este teorema, chicos, de los puntos medios, lo que nos indica aquí es que, por ejemplo, tenemos un triángulo, ¿no? Normal, y de cada lado, de BA y de AC, se trazan, buscamos sus puntos medios de cada lado. Por ejemplo, de BA es este punto medio, que aquí está M, ¿no? Punto medio porque divide en dos partes iguales a este segmento. Y en este lado BC ubicamos su punto medio, en este caso N, obviamente sabemos porque ha dividido en dos partes iguales a este segmento. Y bueno, una vez que hemos ubicado sus dos puntos medios, pasamos a unirlos. Unimos los dos puntos medios de dos lados de un triángulo, ¿no? Y nos va a dar la siguiente teoría, que esa unión, ¿no? Esa línea que se va a crear, se le va a llamar base media, ¿sí? A esa base media dice que va a ser igual a la mitad de la base principal, o de la base que está en la parte de abajo, ¿no? Según la fórmula MN, esta base va a ser igual a AC sobre 2, ¿sí? Esta base media que le llaman va a ser la mitad de la base principal. Esto es lo que cumple siempre y cuando sea de la unión de dos puntos medios. Ojo con este dato, ¿sí, chicos? Tenemos el teorema de la menor mediana en el triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que pasa aquí en este caso? Muy simple. Cuando tengo un triángulo rectángulo, chicos, y yo le trazo una mediana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Cuando yo le trazo una mediana, esa mediana va a dividir mi triángulo en dos partes iguales al momento de su base, ¿sí? Su base va a quedar dividida en dos partes iguales. Y ahora aquí se cumple una propiedad, como es triángulo rectángulo, ¿no? Se va a cumplir que la mediana BM va a ser igual a AC sobre 2. Quiere decir que esta mediana será igual a toda la base sobre 2. O, como algunos lo conocen, ¿no? La mediana, al dividir en dos partes iguales a la base, pues la mediana tomará el valor de una de las partes, ¿no? Como observan acá. Se ha dividido esta parte es B y esta parte es B, son iguales, por lo tanto la mediana también valdrá B. ¿Sí, chicos? Bueno, aquí en estos casos ya son, en unos casos ya particulares, ¿no? Cuando son en los triángulos, son isósceles, se pueden presentar los siguientes casos, ¿no? Si, por ejemplo, en un triángulo isósceles, yo de un extremo inferior trazo una perpendicular hacia una base, ¿no? Voy a obtener lo siguiente.
al trazar yo desde un punto de la base inferior, trazo dos perpendiculares abiertas en sentido contrario, mi teoría dice, ¿no?, que AH, esta perpendicular, será igual a la suma de las otras dos que he trazado, de las otras dos pequeñas que he trazado. ¿Sí? Esta es la propiedad que se cumple en un triángulo isósceles. Ahora, esto es cuando las trazas son en la parte interior. Cuando son en la parte exterior de un triángulo isósceles se cumple algo muy parecido, solo que se resta ahora. Por ejemplo, tengo una traza de CH, ¿no? Una perpendicular de CH. Si yo ubico un punto P en el exterior del triángulo, ¿no?, y trazo una perpendicular hacia el interior del lado B, del lado AB, dice que ese lado, si lo resto con otra perpendicular que he trazado referente a la prolongación de uno de sus lados, esos dos lados, ¿no?, esos dos lados que ustedes ven acá, la resta de estos dos, PQ menos PS, va a ser igual a la perpendicular que yo tracé en el interior. ¿Sí? Una perpendicular exterior, o mejor dicho, dos exteriores restadas me van a dar una interior. ¿Sí, chicos? Ya que es algo, acá es lo contrario, ¿no? Dos perpendiculares interiores sumadas me darán una interior. Como que se unieran los dos nada más. Muy bien. Ahora vamos a ver sobre el tema de los triángulos notables. Creo que muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, ¿no? El tema de los triángulos notables, ¿verdad? Ya lo conocen por el tema de trigonometría. Tenemos el ángulo de 30 y 60 grados, ¿no? ¿Qué propiedad se cumple acá? Pues que cuando tengo, por ejemplo, en todo triángulo rectángulo existen lo que es la hipotenusa y los catetos, ¿no? Los catetos son aquellos lados que están adyacentes al ángulo recto. Cuando tengo mi triángulo de 60 y 30 grados, se va a cumplir lo siguiente. La hipotenusa va a valer 2A, el cateto superior, que está aquí al costado de 60, va a valer A, y el cateto inferior, que está al costado de 30, va a valer A por raíz de 3. ¿Sí? Aquí, en el triángulo de 45 y 45, como ustedes ven, como es isósceles, ¿no?, 45 y 45, sus lados, o sea, sus catetos, también serán iguales, B y B. La hipotenusa sí va a variar, la hipotenusa va a ser B por raíz de 2. ¿Sí, chicos? Este triángulo es un triángulo muy conocido en el mundo de la trigonometría. ¿No? Tenemos el triángulo de 37 y 53 grados. ¿Qué quiere decir en este caso? La hipotenusa va a valer 5, ¿no? 5K. El ángulo superior, que está al costado de 53, ojo con esto, va a valer 3K, y el ángulo inferior, que está al costado de 37, va a valer 4K. Ojo, no se confundan. Muchas veces, en muchos ejercicios les puede venir lo contrario. Aquí 37 y acá 53. Ustedes tienen que saber ubicar correctamente sus valores de los lados. Al costado de 53 siempre va a ir 3K. Y al lado de 37 siempre va a ir 4K. ¿Sí, chicos? Tenemos cuando un ángulo mide 53 medios, ¿qué pasa? Frente a ese ángulo tenemos el valor n, y el ángulo que va a estar acompañando a 53 medios, el lado que va a estar acompañando a 53 medios va a valer 2n, o sea, va a ser el doble del opuesto. ¿Sí? Esto es cuando el ángulo es de 53 medios. Cuando es de 37 medios, ¿no?, se cumple lo siguiente. El lado opuesto va a valer L, y el lado que lo acompaña va a valer 3L, al ángulo 37 medios. Tenemos al ángulo de 15 y 75. ¿Qué pasa con estos ángulos cuando tengo este tipo de triángulo? Cuando tengo este tipo de triángulo, chicos, 75 y 15, yo le trazo una altura, ¿no?, una altura perpendicular, se va a dar lo siguiente. Me dice que esa altura va a ser igual a la cuarta parte de la hipotenusa. ¿Sí? Ya saben, la hipotenusa es el lado que se encuentra frente, ¿no?, al ángulo recto. Como lo observan en esta fórmula, este lado, la altura, será igual a la hipotenusa, que es A sobre 4. Es decir, la hipotenusa va a valer la cuarta parte, la altura va a valer la cuarta parte de la hipotenusa. Cuando tengo el ángulo de 30 y 75, ¿no?, se cumple lo siguiente. H, que es la altura, va a ser ahora la mitad de la hipotenusa. Ya no la cuarta parte, como era aquí en este tipo de triángulos. Ya no, sino ahora va a ser la mitad. Sí, chicos, ojo con esto, miren la diferencia. Aquí solo
¿Por qué varía la fórmula? Porque hay un ángulo que varía. En el de acá es 15 y en el de acá es 30. El doble prácticamente. Y acá entra algo de proporcionalidad. Como aumentó el ángulo, la fórmula va disminuyendo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Aquí en este tipo de triángulo tenemos lo que es el triángulo de 82 y 8 grados, ¿no? En este tipo de triángulos, pues, su relación será, pues, ¿no? De que la hipotenusa va a ser 5 por raíz de 2a y el lado que va a acompañar 82 va a tener el valor de a y el lado que va a acompañar a 8 grados va a ser 7a. ¿Sí, chicos? Estos son los valores que van a recibir cada uno de estos triángulos. Tenemos estos dos extras, ¿no? Cuando el triángulo tiene 74 y 16. Cuando tiene 74 y 16, pues se emplea esta relación, ¿no? La hipotenusa va a valer 25b, el ángulo superior que acompaña a 74 va a valer 7b, y el ángulo inferior que acompaña a 16 va a valer 24b, el lado inferior, ¿sí? Cuando tengo el triángulo de los ángulos 76 y 14 grados, se va a cumplir lo siguiente. La hipotenusa va a valer n por raíz de 17, el lado que va a acompañar a 76 va a valer n, y el lado que va a acompañar a 14 va a valer 4n, como lo observan aquí en esta figura. ¿Sí, chicos? Muy bien. Eso es lo que usamos normalmente para ver lo que son muchas veces proporcionalidades, ¿no? Para hallar el tema de los lados, cuando muchas veces nos dan ángulos, unos ángulos especiales, ¿sí? Por eso que se le llaman triángulos notables, porque normalmente lo apreciamos en cada figura en la que nosotros observemos. Muy bien, chicos. Esta teoría es muy simple, muy básica también, ¿no? Hay que recordar sobre todo estos puntos, estas líneas, ¿no? Lo que ustedes ya han visto en el tema de líneas notables, ¿no? Sobre la aplicación de la congruencia, sobre qué es una bisectriz, qué es una mediatriz, cuál es su función que cumple una mediana, ¿no? Todas esas cositas, qué cosa es una altura, todas estas cosas, chicos, y sobre todo este tema de triángulos, ¿no? Bueno, quizás si bueno fuera realmente que todos se lo aprendieran, ¿no? Todos estos tipos de triángulos, que todos aprendieran estas fórmulas, ¿no? Si se lo aprenden, pues va a ser como se dice, un gol de media cancha porque van a poder resolver cualquier tipo de ejercicio. Pero bueno, en vista de que yo sé que no necesitan aprendérselo porque ya ustedes se lo saben de memoria, ¿no? Vamos a resolver los ejercicios. ¿Sí, chicos? Tenemos este primer ejercicio. Muy bien. Aquí nos dicen, en este primer ejercicio, que en la figura mostrada tenemos que calcular x. Aquí está x. ¿Sí? ¿Qué nos dicen aquí? Que BM es igual a MA. Ahí está. BM es igual a MA. Vamos a colocarlo, ¿sí? BM, vamos a colocarle un circulito, va a ser igual a MA. ¿Qué más? Nos dicen que AP es igual a PC. AP es igual a PC. Vamos a ponerle otra igualdad, otro símbolo, ¿no? AP va a ser igual a PC, a este lado de acá. Estos dos lados van a ser iguales. Muy bien, chicos. A ver, alguna sugerencia aquí a simple vista. ¿Qué es lo que creen ustedes que puedo hacer acá? Trazo desde B hasta abajo. Trazo desde B, de acá desde B hasta la parte inferior, hasta la base. Sí. Ya, ¿qué vas a poder hallar con eso? Mm, ¿Cuál sería el este, criterio ahí? congruente con ANC. ¿Cómo? Puede ser congruente con ANC. Congruente con AQC. ¿Con AQC? No, no pueden ser congruentes. Porque si tú observas, estos dos lados son iguales, sí, pero no tienen la misma igualdad. Ojo, por eso que se ha puesto diferentes símbolos. ¿Sí? Miren, chicos, aquí yo no trazaría una figura. Si bien es cierto, aquí lo que me piden es hallar un ángulo. Cuando tengo quizás que hallar el tema de lados, cuando nos piden hallar un lado o el otro lado, ahí sí quizás utilizaría lo que son trazos, ¿no? En este caso,
como lo que tengo que hallar es un ángulo, simplemente tengo que recordar las teorías básicas. Por ejemplo, a ver, a simple vista, chicos. A ver, ojalá que se dé. A ver, un ratito. Vamos a trazar esto acá. ¿Cuánto vale todo este ángulo, chicos? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Bien. ¿Cuánto vale todo este ángulo? 100, ¿Por qué vale 100? porque es un ángulo llano y ya Claro. tenemos 80. Ese ángulo que yo he marcado, chicos, va a valer 100, como dice su compañera, ¿no? Porque complementa lo que es, complementa el 80 para formar un ángulo llano. Yo sé que todo este ángulo vale 100. Ahora, entonces, si yo observo X, este ángulo X está dentro de ese ángulo 100. Quiere decir que si yo hallo este pedacito de acá, este ángulo de acá, y este ángulo de acá, este otro ángulo de acá, ¿no? Al juntarlos con una ecuación, ¿no? Voy a poder hallar X, porque tengo la igualdad que sería igual a 100, ¿sí? Ahora, el detalle está aquí. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿No? En realidad, no me lo están dando. No lo sé tampoco, con ningún tipo de referencia. Vamos a colocarle, entonces, que valga beta. Chicos, vamos a colocarle que valga beta. A ver, se mueven estas figuras. Voy a colocar que este ángulo de acá va a valer beta. Y el otro ángulo que está acá abajo, otro valor, supongamos que valga teta, por ejemplo, ¿no? Otro ángulo. Listo. Sí, son dos ángulos diferentes, ¿no? Porque en ningún momento me dicen que estas dos figuras, ¿no? Son iguales, ¿no? Que estas dos figuras son iguales ni que estos ángulos son iguales. Por lo tanto, yo asumo que estos ángulos, estos tres ángulos, beta, x y teta, son diferentes. Lo único que sé es que estos tres ángulos sumados me van a dar 100. Vamos a colocar esa observación aquí. Aquí ponemos que, un ratito, en el ángulo, en el punto A, observamos el ángulo, el ángulo igual a 100. ¿Sí? En el punto A observamos el ángulo igual a 100. ¿Ok? Y colocamos la igualdad que dijimos ahí hace un momento, ¿no? Que sería que x más beta más teta va a ser igual a 100, a todo ese ángulo que vale, ¿verdad? Tengo ahí esa referencia. Muy bien, por ahora no puedo hacer más, lo voy a dejar ahí. Y paso a trabajar con otros datos. A ver, ¿qué más podemos usar ahí? A ver, chicos, ¿qué otra idea? ¿Qué más podemos usar ahí? Ojo, por algo nos han dado estas igualdades, aún no le hemos usado, por algo nos han dado estas igualdades que he marcado. ¿Alguna referencia, chicos? A ver. Profe, ¿podría ser que el ángulo de B y el ángulo de C sumados dan 80? El ángulo de B y el ángulo de C sumados dan 80. Pero, bueno, no se podría comprobar tu teoría porque no sabemos cuánto valen estos ángulos. Y tampoco podemos decir
que alfa más beta, ¿por qué sería igual a 80? El ángulo de B, de arriba. Ah, este ángulo de acá, de Ajá, B. y el C de abajo. Ya, claro, porque da un Sí, ángulo sí. exterior que es 80, Ujú, ¿sí o no? Muy bien. ujú. Pero ¿cuánto valen estos ángulos? Ahí está el detalle. Y si observan bien, chicos, está a simple vista esa respuesta. Lo que ha dicho su compañera está bien, pero hay un pequeño detalle que están olvidando ahí. Por eso le digo, chicos, no están olvidando emplear este dato. No lo están usando. Me dice que BM es igual a MA. BM es igual a MA. Si ustedes observan, se ha trazado una perpendicular, ¿no? Partiendo en dos partes iguales a este triángulo. Profe, el ángulo de B sería beta. Exacto, claro, porque ustedes ven, el trazo parte desde el mismo vértice superior. Al partirlo, no solo ha dividido la base en dos partes iguales, sino que sus ángulos extremos van a tomar la misma medida. ¿Sí? Porque si ustedes observan, esta mitad será igual a esta mitad. BNB será igual a BNA. Esas dos mitades. Por lo tanto, el ángulo de acá en beta será igual a esta beta. Lo mismo hacemos acá, en este triángulo. En AQC. Si este ángulo pequeño vale teta, significa que el otro ángulo, que este ángulo de acá también va a valer teta porque se ha trazado una mediatriz y ha dividido en dos partes iguales al triángulo. Si observan, la mediatriz parte desde el mismo vértice. ¿Ven? Por eso se ha hecho esta prolongación. Al ser así, significa que todos lados son completamente iguales, tanto en lados como en ángulos, igual que este. Y bueno, ahí creo que ya pueden usar ese teorema, ¿verdad? Lo que dijo su compañera. Sale 20. Claro, la respuesta sería 20 al final. Sí, chicos, ven, una pura observación nada más. Observamos aquí. Vamos a colocar estas observaciones. Quizá por ahí alguno de ustedes aún no sabe por qué he puesto beta acá arriba y por qué he puesto teta acá arriba. Si nosotros observamos aquí, en el triángulo BNA, ¿no? O ABN, como gusten, ¿no? En el triángulo BNA, por acá, ese pequeño MN, ¿no? MN es mediatriz y divide al triángulo en dos partes iguales. En dos partes iguales. Tanto lados y ángulos. ¿Sí? Chicos. Y según eso nos quedaría entonces lo siguiente. Nos quedaría que el triángulo MBN será igual al triángulo MNA. ¿Sí? Este triángulo de acá será igual a este triángulo de acá. Chicos, por lo tanto, sus ángulos extremos serán iguales. Serán también iguales. Beta aquí y beta aquí. Lo mismo hacemos con el otro triángulo. Esta vez en el triángulo AQC. AQC. Esta vez PQ es mediatriz, o QP, como gusten ponerlo, ¿sí? QP es mediatriz y divide el ángulo en dos partes iguales, dándome como resultado que este pequeño triángulo QPC será igual al otro triángulo más pequeñito APQ. ¿Sí? Ahí está esa igualdad. Y bueno, ahí aplicamos simplemente la teoría que dijo su compañera, ángulo extremo,
ponemos aquí esto, observamos el ángulo extremo, perdón, el ángulo externo en A, que vale 80, ¿verdad? Es igual a 80. Sería entonces, por teoría ya básica, ¿no? Un ángulo externo, ya sabemos que cómo se halla, un ángulo externo es 80, va a ser igual, este ángulo 80, acá vamos a colocar de qué triángulo, ¿sí? Del triángulo ABC. 80 va a ser igual, este ángulo que es externo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos, beta y teta. Será igual a beta más teta. Y por... Listo. Y bueno, eso lo reemplazamos aquí. ¿Sí? Reemplazamos beta y teta y nos va a dar pues el resultado que dijo pues su compañero, ¿no? Sabemos que beta más teta ya lo hallamos, que vale 80, ¿no? Este 80 va a pasar al otro lado restando, dándome como resultado que x va a valer 20. ¿Sí, chicos? Dándome como resultado que x va a valer 20. Este sería mi resultado. ¿Sí, chicos? Ese sería mi resultado. ¿Vieron? Utilizamos, bueno, en este caso no utilizamos lo relacionado mucho a lo que es congruencia. Simplemente utilizamos la similitud, ¿no? De que este triángulo pequeño será igual a este, por los dos lados que son iguales, igual con este triángulo, y deducimos pues que sus ángulos también serán iguales, ¿no? ¿Sí, chicos? A eso también se le llama congruencia, pero lo hemos usado en una mínima parte. Ya lo demás simplemente ha sido pues puro, vamos a colocar esto más acá arriba, ¿ya? Lo demás ya ha sido puro completar el ejercicio, ¿no? Con los siguientes datos que nos damos. Saber aplicarlos. Listo. ¿Listo, chicos? De esta forma hemos resuelto este primer ejercicio. Vamos a ver el siguiente ahora. A ver. Muy bien. Tenemos este ejercicio. A ver, chicos. Ideas. Nos dicen que en la figura AB es igual a BC, a este de acá. ¿Qué más nos dice? Ya, vamos a marcarlos primero. Vamos a ir marcándolos. Vamos a poner un circulito. No, mejor un... A ver. Este lado de acá nos dice que va a ser igual a este lado de acá. ¿Sí? Este lado de acá va a ser igual a este lado de acá. ¿Qué más nos dice? PB es igual a BQ. ¿Dónde está PB? Acá. PB va a ser igual a PQ. ¿No? A BQ. PB será igual a BQ. Colocamos aquí otra forma. ¿Ya? PB será igual a BQ. ¿Sí? Acá vamos a ponerlo. Listo. ¿Qué más nos dice? Y AP, este lado de acá, va a ser igual a CQ. Vamos a ponerle otro símbolo, una estrellita, ¿no? AP, este lado de acá, será igual, dice, a CQ, el de acá. Muy bien. Si el ángulo C, ¿dónde está el ángulo C? Allá. Si todo esto mide 80, calcular X. Ya. O sea, si el ángulo C, o sea, si todo esto mide 80, ¿no? Colocamos acá, el ángulo C mide 80. ¿Ya?
Muy bien, si todo ese ángulo mide 80, nos piden calcular X. Muy bien, chicos, ideas, ¿cómo empezar aquí? A ver, ¿alguno tiene alguna referencia? ¿Alguna idea de cómo iniciar?